Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas tardes, profe. buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar hoy un nuevo tema, que es el de corriente, así como analizar sus diferentes efectos físicos, ¿sí? Que son muy interesantes. Bueno, hay que decir antes que nada que el inventor del primer dispositivo para generar corriente, es decir, movimiento de carga continuo, pues fue Alejandro Volta, un italiano, ¿sí? Ya le habíamos dicho antes, pero su invento es muy sencillo, es muy sencillo. Es simplemente un conjunto de placas es un conjunto de placas de diferente material, por ejemplo puede ser cobre y zinc, apiladas. Ahorita vemos cómo. Bueno, voy a marcar de diferente manera estas placas. Estas pueden ser de un material, de un metal A. Estas pueden ser las blancas pueden ser de un metal B. Les digo, puede ser cobre o zinc. Y aquí lo esencial es que entre ellas haya una separación de un material mojado con un líquido que sea conductor. Por ejemplo, agua con sal, agua con aceite, agua con vinagre, etcétera. El chiste es que ese líquido sea, sea conductor, ¿sí? Entonces tenemos tres componentes. El componente A, luego entre el componente A y el componente B, una plaquita delgada de material conductor, ¿sí? Bueno, con ese simple arreglo, Volta creó un artefacto que habría de revolucionar y ampliar el mundo de la electricidad. Pues por obvias razones se le llama pila, ¿verdad? Es la pila de Volta, pues. Y pues se le llama pila porque es un conjunto apilado de discos que pueden ser, por ejemplo, así. Por ejemplo, monedas. ¿Sí? Entonces es un conjunto así de discos metálicos de diferente sustancia, de diferente tipo. Pero en medio, les repito, tienen una plaquita delgada de material conductor.
Bueno, pues esta es la pila de Volta. ¿Cuál es su corriente? ¿Cuál es su chiste? ¿Cuál es su mérito? Bueno, que cuando uno ve la carga, la forma como se descarga un condensador, que es justamente un dispositivo para, para retener la carga, cuando uno conecta el condensador a un objeto que permite el paso de carga, pues ese condensador, como lo veremos posteriormente con detalle, tiene este comportamiento. ¿Sí? Rápidamente se empieza a descargar. De hecho, ya hicimos este experimento en el laboratorio. Por el contrario, la pila de Volta, ¿sí? Lo que transporta es corriente, es decir, cargas por unidad de tiempo. Todo el tiempo está fluyendo carga del, de la pupila, y esta prácticamente permanece constante durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces vean la diferencia de comportamiento. El condensador nos permite utilizar carga, pero solamente durante tiempo muy limitado. Mientras que al contrario, la pila de Volta nos permite, que sería, esto sería carga entre tiempo, nos permite estar descargando de la pila una gran cantidad de cargas durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, esto dio lugar a toda una cantidad de experimentos y sobre todo a hacer descubrimientos nuevos, como por ejemplo que el magnetismo está íntimamente ligado con la corriente, de tal forma que no hay fenómeno magnético que no pueda estar asociado a una corriente. Y lo mismo en sentido contrario, que una corriente se puede generar con un campo magnético fluctuante, ¿sí? Además de otro tipo de fenómenos muy interesantes que se obtienen a partir de este fenómeno de la corriente, cuyo autor fue Alejandro Volta. Bueno, eh, como vamos a trabajar con corriente, y la corriente sobre todo en la actualidad, como ustedes saben, ¿no? Se transporta sobre todo a partir de alambres de cobre. Entonces vamos a empezar por analizar lo que es una barra de cobre, ¿sí? Esto es importante porque nosotros no solamente vamos a ver electricidad y magnetismo desde el punto de vista de los ingenieros, lo cual es bueno por sus aplicaciones, sino también porque es un hecho físico muy interesante, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a analizar un concepto que es esencial para entender cómo funciona y por qué permite el transporte de carga, eh, cierto tipo de conductores como el cobre. Bueno, para ello la primera pregunta sería la siguiente. Tenemos aquí un alambre de cobre, ¿sí? Tenemos, eh, suponemos que tiene cargas libres, es decir, electrones. Entonces una pregunta es, ¿cómo sabemos el número de partículas que hay o de cargas libres que hay dentro de un trozo de cobre? ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que cada átomo de cobre
contribuye con una carga, con un electrón al flujo de carga. ¿Sí? Entonces, para saber la cantidad de portadores de carga que tiene un cierto cable de cobre, pues tenemos que saber el número de átomos. Bien. Entonces eso nos conduce a trabajar un tema que es propio de los químicos, más bien un concepto que es propio de los químicos, que es el concepto de mol. ¿Sí? Entonces nos vamos a meter un poco con algo que es habitual en los químicos, ¿no? El concepto de mol. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver esto. Por ejemplo, el, un mol, aquí lo vamos a definir, el peso atómico de una sustancia expresado en gramos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el mérito de este concepto? Bueno, que, por ejemplo, si tenemos al hidrógeno, como saben, el hidrógeno tiene en su núcleo tiene un solo protón y alrededor hay un electrón. ¿Sí? Bueno, entonces, si queremos pensar en el peso, o sea, ¿cuál es la mayor contribución de estas dos partículas al peso del átomo de hidrógeno? Pues nos damos cuenta que el protón es varias veces más masivo que el electrón. ¿Sí? Bastante más masivo, de tal forma que el peso atómico del átomo de hidrógeno esencialmente está dado por el peso del protón. Bueno, si tomamos al peso del protón como la unidad de peso a niveles atómicos, entonces diríamos que el peso atómico sería de 1. ¿Por qué? Porque tiene un solo protón. ¿Sí? Por el contrario, si pensamos en el oxígeno, este tiene, eso sí no lo voy a dibujar, lo voy a indicar. Tiene en su núcleo tiene 8 protones y 8 neutrones. Y desde luego que 8 electrones, para que en conjunto sea negativo. ¿Sí? Bueno, si recordamos que un protón tiene la misma masa que un neutrón o viceversa, entonces el mayor peso para el oxígeno, eh, ¿quiénes son los que contribuyen? A ver, ustedes contéstenme. Los protones y los neutrones. Ok, entonces, ¿qué peso atómico le correspondería? Aquí tenemos un protón, aquí tenemos 8 protones más 8 neutrones. Entonces, ¿cuál sería el peso atómico? ¿Sería 16? 16. Exactamente. Bueno, el cobre pues tiene 64, perdón, 32
32 protones, 32 neutrones en su núcleo. Y entonces, ¿qué peso atómico le correspondería al cobre? A 64. 64. Entonces, todo esto serían los pesos atómicos, ¿sí? Ahora, para encontrar la expresión en moles de estas sustancias, aquí tendríamos que le corresponde un gramo, porque el mol es el peso atómico expresado en gramos. Un mol de oxígeno serían 16 gramos. Un mol de cobre serían 64 gramos. ¿Sí? Bueno, pues entonces así sería la expresión en mols de esas diferentes sustancias. ¿Sí? Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? ¿Por qué los químicos lo utilizan tanto? Bueno, porque todos estos, cada mol de una sustancia, ¿sí? Tiene una cantidad de 6.0 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? O sea, si ustedes agarran un gramo de hidrógeno, van a estar seguros que tienen 6 por 10 a la 23 partículas. Si ustedes agarran oxígeno, que es más pesado que el hidrógeno, pero también agarran mayor cantidad en gramos, 16 gramos, ustedes van a tener la seguridad que tienen 6 por 10 a la 23 partículas de oxígeno. Si ustedes agarran 64 gramos de cobre, que es mucho más pesado, tienen la seguridad que tienen 6 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja para los químicos, porque cuando hacen la reacción de A más B para obtener la molécula AB, pues para que la reacción sea eficaz y sea eficiente, pues qué número de átomos de A deben estar en comparación de AB para que den la molécula AB. A ver, piensen ustedes, ¿cuántas partículas o moléculas o átomos de A deben estar, eh, deben formarse para que esta reacción sea completa? La misma cantidad que B. La misma cantidad que ve, aquí se ve, ¿sí? Porque si no hubiera la misma cantidad, habría un residuo que permanecería inactivo. Entonces, por eso para los químicos es tan importante este concepto, ¿sí? Que tienen que utilizar la misma cantidad de átomos o moléculas para hacer sus reacciones, ¿sí? Bueno, ahí está ya pues el ejemplo, tres ejemplos de lo que es el concepto de mol. Bueno, ahora vamos a ver cómo, dada una cierta cantidad de, de cobre, cómo obtenemos la cantidad que tiene de átomos y por consiguiente cuál es la cantidad que tiene de electrones, bajo la suposición de que cada átomo tiene un electrón libre. Bueno, entonces tenemos aquí, por ejemplo, una barrita de cobre, ¿sí? Vamos a suponer que tiene 0.1 metro de longitud, un área de 0.1 metro cuadrado, ¿sí? Bueno, pero dado que los moles se trabajan en términos de gramos y las densidades en gramos se van a utilizar como gramos por centímetro cúbico, entonces vamos a convertir esto a centímetros.
0.1 metros, ¿cuántos centímetros nos daría? 10. 10 centímetros. Y punto un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados nos daría? A ver, vamos a ver. El área es igual a, aquí sería un centímetro, un 0.1, pero un metro cuadrado es, un metro es, digo, un metro es 10 a la 2 centímetros, ¿sí? Aquí estamos hablando de esta cantidad, entonces al cuadrado nos daría 0.1 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. A ver, vean, ¿sí? Bueno, ok. Entonces ya estamos trabajando en centímetros. Y el volumen evidentemente que estaría en centímetros cúbicos, ¿sí? Sería área por longitud. Bueno, ahora necesitamos saber cuántos, la masa de esta barra de cobre. Bueno, el hecho es que la densidad del cobre es de 8 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo obtener el número de mols? Bueno, así tenemos lo siguiente. Miren, si tenemos, primero vamos a obtener la masa que tiene el cable de cobre. La masa va a ser igual a qué. A ver, en términos de densidad y de volumen, acá sería igual. Primero en términos literales, densidad por volumen. Entonces aquí nos daría 8 gramos por centímetro cúbico, vamos a dejarlo así, por el volumen. Pero el volumen, ¿cuánto sería? Fíjense, son 10 por 10 a la 4 y el 10 a la menos 1. Entonces, ¿cuánto sería esto? 1 por 10 a la 4, ¿no? Ok, 10 a la 4, ¿no? Ujú. 10 a la 4. Y como es densidad por volumen, ¿qué unidades nos daría? Estamos trabajando aquí en gramos, ¿sí? Entonces serían 8 por 10 a la 4, o sea, si era 80.000 gramos, ¿sí? No, 8.000 gramos, perdón. Bueno, ok. 8.000 gramos serían ¿cuántos kilos? Digo para Sí visualizar. son 80,000, ¿no? 80, perdón. Sí, son 80, perdón. Pues aquí hay algo más, ¿no? Porque si fuera 80.000 gramos sería 80, bueno, 80 kilos, ¿no? Creo que es el área, arriba lo que está mal. Cuando calculan el cilindro, no es 0.1 por 10 a la 4, sino Ah, que es 0.1 por 10 a la 3, creo. 0.1 por 10 sería 10 a la menos 1 y, y al cuadrado 10 a la menos, ¿qué? A la menos 2, ¿no? A ver aquí, ¿es esto? 0. Ah, sería 0.1. Sí, parece que hay un error ahí, ¿no? Bueno, aquí estamos diciendo que es 0.1 metro cuadrado, pero un metro tiene 100 centímetros. Está bien, ¿no? Ah, no, sí.
Es que eran 1000 centímetros cuadrados, pero sí, es 0.1 por eso. Sí, perdón. Sí, no, bueno. Ok, tiene 80 kilos, pues, porque 1000 gramos son kilos, ¿no? Un kilo. Bueno, ok. Entonces ya tenemos que son 80 kilos. 80.000 gramos. Bien. Ahora, fíjense, aquí viene algo que deben poner atención. Si tuviéramos 32 gramos de oxígeno, ¿sí? ¿Cuántos moles tendríamos? De acuerdo a lo que señalamos anteriormente. Vean lo que dije antes. Dijimos que 32 es el peso atómico del oxígeno. Entonces tenemos 32 gramos, tenemos un mol. Y entonces tendríamos aquí que esto corresponde a un mol. ¿Sí? Pero si tenemos, por ejemplo, voy a poner algo sencillo, 64 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles vamos a tener? Este es el doble de 32, entonces ¿cuántos moles vamos a tener? A ver, 32 corresponde a 1, 64 ¿a cuánto corresponden? A 0.5 moles, ¿no? Al contrario es al doble, ¿no? Ah, sí, a 2 moles. A 2 mol, porque es el doble de cantidad, ¿sí? Entonces, en conclusión, para sacar el número de moles, dividimos la masa entre el peso atómico, ¿sí? Entre el peso atómico. Aquí, por ejemplo, si dividimos 64 entre 32 nos daría 2 moles. Y entonces, en general, ese sería el procedimiento. Se divide la masa en gramos entre el peso atómico y eso nos va a dar el número de moles. Bueno, entonces tenemos que, para el cobre, que en esa barra tenemos 80.000 gramos, entonces para el cobre, ¿cuál sería el número de moles? Siguiendo esta fórmula. A ver, digan ustedes. Sería igual a 80.000 sobre 64. 80.000 sobre 64. A ver, ustedes díganme el resultado. 80.000 entre 64. 1250. 1250 moles. ¿Sí? Bueno, ahora, lo que habíamos dicho anteriormente. Estos son los moles correspondientes a estas sustancias. Pero cada mol tiene 6.0 por 10 a la 23 partículas, que es el número de Avogadro, el famoso número de Avogadro. Y entonces, si por cada mol tenemos un número de partículas igual al número de Avogadro, entonces, ¿cuántas partículas tendríamos aquí de cobre? ¿Cuántos átomos, de hecho, tendríamos de cobre? ¿Cuántos tendríamos? Sería 1250 por el número de Avogadro, ¿no? Exactamente 1250 por N0. Así se le dice al número de Avogadro. ¿Sí? Este es el número de Avogadro. Bueno, pues resulta que N es 6 por 10 a la 23. Entonces tendríamos
el número de átomos de cobre tendríamos que es este 1250 moles por 6 por 10 a la 23 partículas o átomos de cobre. ¿Sí? Bueno, esto me da un número fabulosamente alto, ¿no? 1.25 por 10 a la 26 átomos de cobre. ¿Sí? Entonces tenemos un número impresionante de átomos de cobre. Ujú. ¿Sí? Ahora, de ahí partimos, asociamos a cada átomo cuántas cargas libres. Una, ¿no? Una, exactamente. Entonces, el número de electrones, ¿sí? Pues sería, número de electrones se igual a 1.25 por 10 a la 26, ¿sí? Electrones, ¿sí? Esta sería la cantidad de electrones de que disponemos en una barrita de cobre, tal como lo pusimos en el dibujo, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es un número maravilloso, altísimo de electrones, ¿sí? Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si ponemos un campo eléctrico? Por ejemplo, si tenemos, aquí tenemos la barra de cobre con un número gigantesco de electrones y lo conectamos a una pila de volt. ¿Cómo van a reaccionar estos electrones ante la presencia de un campo? Van a experimentar una fuerza, ¿no? Una fuerza. Y entonces, como son tantos electrones y están sumergidos en un campo eléctrico, uno pensaría pues que va a haber una corriente gigantesca, es decir, un flujo de carga. O lo que nos importa es el flujo de carga por unidad de tiempo. O sea, la cantidad de electrones que entran aquí, la cantidad de electrones que salen acá, por unidad de tiempo, ¿sí? Y entonces si tenemos un número gigantesco de electrones, uno pensaría que vamos a obtener una carga gigantesca, ¿sí? Bueno, ya se está acabando el tiempo de esta primera parte de la sesión. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que puede ocurrir con este número gigantesco de electrones cuando le metemos un campo eléctrico. Pero eso lo vamos a visualizar en un programa que nos permite eh, hacer la simulación de cómo se comportan estos electrones dentro de un metal. Entonces por el momento vamos a poner aquí, a cortarle aquí y nos vemos dentro de 5 minutos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora pues.